La bofetada no fue el inicio, sino la puntuación brutal a una frase que se venía escribiendo en el aire con miradas y susurros. Elena lo sintió mucho antes de que la mano del oficial Miller cruzara el espacio entre ellos. Una corriente eléctrica de desprecio que erizaba el vello de sus brazos, bajo la luz blanquecina y aséptica del supermercado. Estaba en el pasillo de los enlatados, comparando el precio de los frijoles negros, una rutina tan mundana que resultaba casi sagrada en su normalidad. Esa normalidad se hizo añicos con la sombra que se cernió sobre ella, una corpulencia uniformada que bloqueaba la luz y olía a café rancio, y a una autoridad ejercida con demasiada facilidad. Él no dijo su nombre, no preguntó, simplemente asumió. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, recorrieron su bolso, su ropa, su rostro, y el veredicto ya estaba emitido. «Saque todo del bolso, señora». La palabra «señora» fue pronunciada con un matiz que la despojaba de todo respeto, convirtiéndola en un eufemismo de algo más, algo que ella entendía perfectamente. Elena sintió cómo las miradas de los otros compradores se clavaban en su espalda como pequeños alfileres calientes. El murmullo del aire acondicionado pareció cesar, y el único sonido en el universo era el latido de su propio corazón, un tambor furioso contra sus costillas. Con una calma que no sentía, colocó su teléfono y su cartera sobre la cinta transportadora de una caja cercana. No había nada que ocultar, y esa certeza era un ancla en la tormenta de humillación que se arremolinaba a su alrededor. «No he hecho nada», dijo, su voz un hilo delgado pero firme. El oficial Miller sonrió, una mueca carente de humor. «Eso dicen todas». Fue entonces cuando ocurrió. Su mano se movió con una velocidad perezosa, casi casual, y el impacto resonó en el silencio del pasillo. No fue el dolor lo que la paralizó, sino la conmoción absoluta, el descaro del acto. El calor floreció en su mejilla, un mapa ardiente de la injusticia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Levantó la vista y se encontró con los del oficial, esperando ver un atisbo de arrepentimiento, de error, pero solo encontró una satisfacción hosca, la de un hombre que había reafirmado su lugar en el mundo aplastando el de otro. El mundo se había reducido a ese pasillo, a esa mejilla ardiente, a la certeza helada de que su dignidad acababa de ser profanada en público, y el agresor llevaba una placa que lo absolvía de todo. El oficial Miller la condujo a una pequeña oficina en la parte trasera del supermercado, un cubículo sin ventanas que olía a productos de limpieza y a desesperanza. La puerta se cerró con un clic definitivo, sellando el mundo exterior y dejándola a solas con su humillación y el hombre que la había provocado. Él se sentó detrás de un escritorio de metal abollado, recostándose en su silla con un crujido de cuero y arrogancia. No la miraba directamente, sino que examinaba sus propias uñas, como si ella fuera una nota a pie de página en su tedioso día de trabajo. Elena permaneció de pie, su espalda recta, su barbilla ligeramente levantada. Cada fibra de su ser gritaba, pero su cuerpo se había convertido en una estatua de resistencia silenciosa. Sabía que cualquier palabra que dijera sería torcida, cualquier emoción, utilizada en su contra. El silencio se estiró, pesado y denso. Miller parecía disfrutarlo paladeando su poder. «Vamos a hacer esto fácil», dijo finalmente, su voz untuosa. «Usted admite que intentaba robar, firma unos papeles y se puede ir. Un pequeño error, ¿entiende? Le pasa a cualquiera». La condescendencia era tan palpable que casi podía tocarla. Elena pensó en su vida, en los años de trabajo, en los 2 empleos que mantuvo para pagar sus estudios, en el esmero con el que construyó un hogar y una vida en un país que a menudo la miraba con la misma sospecha que ahora encarnaba este hombre. La idea de manchar todo eso con una mentira, de validar su prejuicio con una confesión falsa, le revolvió el estómago. «No voy a admitir algo que no hice», respondió, su voz baja pero inquebrantable. «Quiero hacer una llamada». Miller soltó una risa corta y seca. «¿A quién va a llamar? ¿A su abogado de oficio? No se moleste, ya sé cómo termina esto».
Se inclinó hacia adelante, sus ojos acuosos fijos en ella por primera vez. Gente como usted siempre intenta complicar las cosas. Creen que tienen derechos, pero no entienden cómo funciona el sistema. Tengo derecho a una llamada, repitió Elena, su mirada fija en un punto de la pared desconchada justo por encima de su cabeza. No le concedería la satisfacción de ver su miedo. Él suspiró, un sonido teatral de exasperación. Empujó el teléfono fijo del escritorio hacia ella. Adelante. Tiene un minuto. Llame a su marido, a su primo, a quien sea que vaya a venir a suplicar por usted. Elena cogió el auricular. El plástico se sentía frío y pesado en su mano temblorosa. Marcó los números de memoria. Cada tono una pequeña victoria contra el nudo en su garganta. No dijo nada sobre el FBI, ni sobre el trabajo de su pareja. No le daría a Miller ninguna información que pudiera usar para prepararse. Solo dijo 7 palabras cuando contestaron al otro lado. Su voz un susurro cargado de una urgencia controlada. Necesito que vengas. Estoy en el supermercado. Colgó antes de que la voz al otro lado pudiera hacer más preguntas. Sabía que no eran necesarias. El oficial Miller la observaba con una sonrisa burlona, convencido de que acababa de presenciar un acto de desesperación inútil. No tenía ni la más remota idea de la tormenta que acababa de invocar. La espera se convirtió en una forma de tortura psicológica. El oficial Miller llenaba el silencio con un monólogo intermitente, una mezcla de amenazas veladas y comentarios despectivos sobre su probable origen, su estatus, su tipo. No hacía preguntas directas, sino que lanzaba anzuelos envenenados, esperando que ella mordiera, que se delatara, que confirmara los prejuicios que él ya había solidificado en su mente. Apuesto a que esto no es lo que esperaba cuando cruzó la frontera, musitó, limpiando una mota de polvo inexistente de su manga. Elena no respondió. Su silencio era un escudo. Se concentró en su respiración, en el ritmo constante de su corazón, que había pasado del pánico a una furia fría y contenida. Cada insulto, cada insinuación, era como leña apilada en una hoguera que ardía en su interior. Sabía que su poder en ese momento no residía en la confrontación verbal, sino en la resistencia pasiva, en negarse a ser el personaje que él había escrito para ella. El gerente de la tienda, un hombrecillo nervioso llamado Peterson, entró y salió de la habitación un par de veces, evitando la mirada de Elena y asintiendo a todo lo que decía Miller. Era un espectador cómplice, un símbolo de la indiferencia institucional que permitía que florecieran abusos como este. Su presencia solo intensificaba la sensación de aislamiento de Elena. Estaba sola contra 2 hombres que representaban un sistema que la había prejuzgado. Su novio debe estar muy ocupado, se burló Miller, mirando su reloj. O quizás no le importa tanto que su chica esté metida en problemas. Elena cerró los ojos por un instante. Imaginó el rostro de David, la calma en sus ojos, la forma en que su presencia llenaba una habitación sin necesidad de alzar la voz. Se aferró a esa imagen como un náufrago a una balsa. El desprecio de Miller se basaba en la suposición de que ella estaba sola, de que su red de apoyo sería tan impotente como él la percibía a ella. Esa suposición era el pilar de su arrogancia, y pronto se derrumbaría. El tiempo se deformaba en aquella habitación sin ventanas. Los minutos se sentían como horas. El zumbido de la nevera de bebidas en el pasillo exterior era el único sonido constante, un metrónomo que marcaba el lento avance hacia un desenlace desconocido. Elena sentía el peso de la historia sobre sus hombros, no solo la suya, sino la de incontables personas que habían estado en habitaciones como esa, enfrentándose a hombres como Miller, sin la esperanza de que alguien viniera a equilibrar la balanza. Pero su caso era diferente, y esa diferencia estaba a punto de derribar la puerta. El sonido no fue un golpe, sino una presencia. La puerta de la oficina se abrió sin previo aviso, no con violencia, sino con una autoridad silenciosa que hizo que el aire de la habitación cambiara de densidad. De pie en el umbral había un hombre. No era alto ni imponente en el sentido físico, pero su quietud era magnética. Vestía un traje discreto pero perfectamente entallado, y sus ojos de un color avellana intenso,
Lo evaluaron todo en una fracción de segundo. La postura arrogante de Miller, la figura tensa pero digna de Elena, el escritorio desordenado, la atmósfera opresiva. Era David, el agente especial David Carter. Miller se enderezó en su silla, su rostro contorsionado por la irritación. ¿Quién diablos es usted? Esto es una investigación policial. Salga de aquí. David no le respondió. Su mirada se posó en Elena, y en ese instante, un universo de comunicación silenciosa pasó entre ellos. Vio la marca roja en su mejilla, la ira controlada en sus ojos, y su expresión, ya de por sí seria, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Dio un paso dentro de la habitación, su movimiento fluido y deliberado, y cerró la puerta detrás de él con un suave clic. El sonido pareció resonar como un disparo en el pequeño espacio. «Soy a quien ella llamó», dijo David, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Miller soltó una carcajada incrédula. «¿Usted? ¿Y qué se supone que va a hacer? ¿Pagar por los bienes robados? Es un poco tarde para eso». Se levantó, intentando usar su tamaño y su uniforme para intimidar al recién llegado. Se acercó a David, inflando el pecho. «Mire, amigo, no sé quién se cree que es, pero está interfiriendo. Le sugiero que se vaya antes de que lo arreste por obstrucción a la justicia». David ni siquiera parpadeó. Sostuvo la mirada de Miller, impasible. Elena observaba la escena, el nudo de ansiedad en su estómago comenzando a disolverse, reemplazado por una oleada de algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Vio la confianza ciega de Miller chocar contra la calma inamovible de David, un encuentro de dos formas de poder completamente diferentes. Uno era ruidoso, frágil y basado en la intimidación. El otro era silencioso, profundo, y basado en una autoridad que Miller ni siquiera podía empezar a comprender. El oficial de policía, en su ignorancia, estaba a punto de abofetear a un león dormido, sin saber que ya había herido a su compañera. El momento del cambio fue casi imperceptible, una sutil alteración en el campo de fuerza de la habitación. David metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Miller, interpretando el gesto como una rendición o la búsqueda de una cartera, sonrió con aire de suficiencia. «Ah, ahora hablamos. El dinero lo arregla todo, ¿verdad?» Pero no fue una cartera lo que David sacó. Fue una pequeña funda de cuero negro. La abrió con un movimiento pulcro y la sostuvo frente al rostro de Miller. Dentro, una placa dorada y una identificación del gobierno federal brillaban bajo la luz fluorescente. «Agente especial David Carter, Oficina Federal de Investigación», dijo David. Su voz seguía siendo un murmullo controlado, pero cada palabra aterrizó como un martillo sobre un yunque. «Y la mujer a la que acaba de agredir es mi pareja». El color desapareció del rostro de Miller. Fue un proceso fascinante y terrible de ver. Pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock y luego a un tono verdoso de puro pavor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, saltando de la placa a la cara de David y luego a la de Elena, como si la viera por primera vez. La inmigrante, la ladrona, la mujer insignificante, se había transformado ante sus ojos en alguien protegida por una de las agencias más poderosas del país. Su sonrisa burlona se había congelado en una mueca grotesca de incredulidad. Dio un paso atrás instintivamente, tropezando ligeramente con su propia silla. El universo de Miller, construido sobre una jerarquía de poder simple, en la que él ocupaba la cima, acababa de implosionar. «FBI», balbuceó, la palabra saliendo como un graznido. «No, no puede ser». «Oh, puede ser», replicó David, guardando su identificación. Su calma era ahora infinitamente más amenazante que cualquier grito. «Y ahora, oficial Miller, usted y yo vamos a tener una conversación. Pero primero, quiero ver el informe del incidente que está redactando. Quiero ver la evidencia que justifica la detención de una ciudadana. Y sobre todo, quiero que me explique, con todo el detalle posible, por qué sintió la necesidad de ponerle una mano encima». Cada frase era una estocada, precisa y mortal.
Elena vio cómo la arrogancia de Miller se desmoronaba, dejando al descubierto al hombre pequeño y asustado que había debajo. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había pulverizado. Ella ya no era la acusada. Ahora era la víctima y la testigo principal en la súbita y catastrófica caída en desgracia de un hombre que, minutos antes, se había creído intocable. El gerente Peterson, atraído por el cambio sísmico en la atmósfera, asomó su cabeza por la puerta. Al ver la expresión de pánico en el rostro de Miller y la presencia imponente y tranquila de David, intentó retirarse, pero la voz de David lo detuvo en seco. Usted, gerente, no se mueva. También formará parte de esta conversación. Peterson se quedó helado, su rostro una máscara de terror. David se volvió hacia Miller, quien ahora estaba sudando profusamente, las gotas brillando en su frente bajo la luz artificial. ¿Dónde está la supuesta mercancía robada, oficial?, preguntó David. Su tono era el de un cirujano preguntando por un bisturí, desprovisto de emoción pero cargado de intención. Bueno, yo pensé que, tartamudeó Miller, incapaz de formular una oración coherente. Su mundo se había reducido a evitar la mirada de David. Pensó, repitió David, saboreando la palabra. ¿Basándose en qué? ¿Un perfil? ¿Una corazonada? ¿O simplemente el hecho de que estaba en su tienda y no se parecía a usted? La pregunta quedó suspendida en el aire, una acusación directa y brutal. David caminó hacia la mesa y recogió el bolso de Elena, que Miller había vaciado con desdén. Con un cuidado casi reverencial, se lo devolvió a ella. Luego miró los objetos sobre la mesa. Una cartera, un teléfono, un llavero. ¿Es esto todo lo que encontró en su bolso, oficial? Miller asintió débilmente. Entonces permítame entender la cronología de los hechos, continuó David, su voz tejiendo una soga alrededor del cuello de Miller. Usted detuvo a una mujer sin causa probable, la acusó de robo sin ninguna evidencia, la condujo a esta habitación en contra de su voluntad y en algún punto de este proceso, la agredió físicamente. He omitido algo. Miller negó con la cabeza, su silencio una confesión en sí misma. Ah, sí, añadió David, como si acabara de recordar un detalle menor. Lo hizo todo mientras estaba de servicio, portando un arma y actuando como representante de la ley y el orden de esta ciudad. Se giró hacia Peterson. Y usted, como gerente de este establecimiento, permitió que todo esto sucediera. ¿Tienen cámaras de seguridad en el pasillo de los enlatados? La pregunta hizo que Peterson palideciera aún más. Sí, señor, susurró. Excelente, dijo David con una sonrisa gélida. Entonces tendremos una grabación muy clara de un oficial de policía cometiendo un delito grave. La palabra delito finalmente rompió el estupor de Miller. Fue solo una bofetada, exclamó, su voz aguda por la desesperación. Ella me estaba provocando con su silencio. Fue el peor error que podría haber cometido. David se acercó a él hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Ese silencio se llama el derecho a permanecer en silencio, y esa bofetada se llama agresión. Usted no solo violó sus derechos civiles, sino que la atacó, y lo hizo porque creyó que podía salirse con la suya, porque la miró y decidió que ella no importaba. Fue entonces cuando Elena habló. Durante todo el intercambio, había permanecido en un segundo plano, observando cómo la arquitectura del poder se reconfiguraba a su alrededor. Pero las últimas palabras de Miller, su intento de culparla por su propia violencia, encendieron la hoguera que había estado conteniendo. Dio un paso adelante, colocándose al lado de David, no detrás de él. Su voz, cuando finalmente salió, no era la de una víctima pidiendo ayuda, sino la de una superviviente dictando sentencia. Usted no me abofeteó porque estuviera en silencio, dijo, su mirada clavada en los ojos aterrorizados de Miller. Usted me abofeteó porque soy mexicana. Me abofeteó porque pensó que no tenía a nadie, que no hablaría, que no entendería mis derechos, o que tendría demasiado miedo para ejercerlos. Me abofeteó porque en su mente yo no era una clienta, una persona, una ciudadana.
Era una sospechosa por el simple hecho de existir en su pasillo. Cada palabra era clara, precisa y devastadora. No había ira en su tono, solo la fría y pesada verdad. El gerente Peterson se encogió como si las palabras fueran golpes físicos. Miller abrió la boca para protestar, para negar, pero ninguna palabra salió. Estaba atrapado en la red de su propio prejuicio, expuesto bajo la dura luz de la verdad que ella acababa de articular. David no la interrumpió. Se mantuvo a su lado, un pilar de apoyo silencioso, permitiendo que su voz llenara el espacio y reclamara el poder que le habían intentado arrebatar. «Usted se equivocó», continuó Elena, su voz ganando fuerza. «Se equivocó sobre quién soy. Se equivocó sobre mi valor. Y se equivocó al pensar que estaba sola». Se giró ligeramente para mirar a David, y luego de nuevo a Miller. «Este hombre», dijo señalando a David, «no está aquí solo porque sea mi pareja. Está aquí porque ambos creemos en algo que usted parece haber olvidado, que la justicia no debería depender del color de tu piel, de tu acento o del uniforme que lleves. Está aquí porque lo que usted hizo no fue un error, fue un abuso. Y los abusos tienen consecuencias». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Ya no era la habitación de Miller, era la de Elena. Ella había recontextualizado todo el evento, no como un simple caso de brutalidad policial, sino como un acto de odio, una falla moral y sistémica encarnada en un solo hombre. Y en esa pequeña y sórdida oficina, acababa de emitir un veredicto más poderoso que cualquier juez. David sacó su teléfono y marcó un número. No apartó la vista de Miller mientras hablaba. «Agente Carter», dijo, «necesito una unidad de asuntos internos en el supermercado Grandview en la calle principal. Y notifiquen al jefe de policía que uno de sus oficiales, de nombre Miller, placa número 714, ha sido implicado en un incidente de agresión y violación de derechos civiles. Sí, esperaré aquí». Colgó y deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo. La profesionalidad de sus acciones era aterradora. Había desmantelado la carrera de Miller con una llamada de 30 segundos. El oficial se desplomó en su silla. Un hombre roto. El uniforme que le había dado tanto poder ahora parecía un disfraz ridículo, una cáscara vacía. Ya no era un cazador, era la presa. El gerente Peterson, viendo la dirección en la que soplaba el viento, se apresuró a intervenir, su voz llena de una falsa solicitud. «Señora agente, en nombre del supermercado le pido 1000 disculpas. Esto es inaceptable. El oficial Miller actuó por su cuenta. No representa nuestros valores. Por favor, lo que sea que necesite, comida gratis de por vida, una compensación». David lo silenció con una sola mirada. «Guárdese sus disculpas, señor Peterson. Su oportunidad de intervenir fue cuando vio a uno de sus clientes siendo acosado y agredido en su tienda, y no hizo nada. Su complicidad ha sido anotada». Se dirigió a Elena, su tono suavizándose por primera vez. «¿Estás lista para irte?» Ella asintió, una sensación de agotamiento y liberación recorriéndola en oleadas. Mientras se dirigían a la puerta, Miller levantó la cabeza. Una última chispa de desafío mezclada con súplica en sus ojos. «Mi carrera», susurró. «Mi familia». Elena se detuvo en el umbral y lo miró por última vez, no con odio, sino con una especie de piedad distante. «Debería haber pensado en eso», dijo ella, su voz sin rastro de malicia, solo de una verdad ineludible, antes de levantar la mano contra una extraña en un pasillo de supermercado. Con eso, ella y David salieron de la oficina, dejando a Miller y a Peterson en las ruinas de su autoridad. El aire del supermercado, que antes se sentía sofocante y hostil, ahora parecía diferente. Las miradas curiosas de los otros compradores ya no se sentían como acusaciones, sino como el testimonio silencioso de un cambio de poder que pocos entenderían por completo. Habían entrado como sospechosa y agresor, salían como vencedores. Al salir del supermercado, el sol de la tarde los golpeó, cálido y brillante, un marcado contraste con la iluminación fría y artificial del interior.
Elena inspiró profundamente, llenando sus pulmones con aire fresco, como si emergiera a la superficie después de haber estado sumergida durante mucho tiempo. El mundo exterior parecía más nítido, los colores más vivos. Caminaron en silencio hacia su coche, el único sonido el de sus pasos sobre el asfalto del aparcamiento. No había necesidad de palabras. La tensión de los últimos 90 minutos se disipaba lentamente, dejando en su lugar un profundo agotamiento y una tranquila sensación de victoria. David le abrió la puerta del coche, un gesto pequeño y cotidiano que en ese momento se sintió profundamente significativo. Una vez dentro, Elena se apoyó en el reposacabezas y cerró los ojos. La marca en su mejilla ya no ardía, pero podía sentir el fantasma del golpe, un recuerdo grabado no solo en su piel, sino en su memoria. Sin embargo, ya no era una herida de humillación. Se había transformado en una cicatriz de batalla, una prueba de la injusticia que había enfrentado y superado. David se sentó a su lado y encendió el motor, pero no se movió de inmediato. Miró su perfil, la forma en que la luz del sol atrapaba las hebras sueltas de su cabello. «Estoy orgulloso de ti», dijo suavemente, «de cómo te manejaste ahí dentro, de tu fuerza». Elena abrió los ojos y se giró para mirarlo. Una lágrima solitaria, la que se había negado a derramar frente a Miller, finalmente se deslizó por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza o de miedo, era de catarsis, de alivio, de la abrumadora emoción de haber sido vista y defendida, de haber luchado y no haber estado sola. «No me defendiste solo a mí», susurró ella. «No, no lo hice», respondió él entendiendo perfectamente. «Pero hoy, eso es lo único que me importa». Él extendió la mano y, con una ternura infinita, rozó con la punta de los dedos la mejilla que no había sido golpeada, un gesto de consuelo y solidaridad. En ese momento no eran un agente del FBI y una civil, eran solo dos personas, una pareja, un equipo que se enfrentaba a un mundo que a menudo era injusto, pero que no siempre tenía la última palabra. La justicia que había tenido lugar en esa pequeña oficina no cambiaría el mundo, pero había cambiado el de ellos. Había reafirmado su fe en la resistencia, en la dignidad y en el poder tranquilo de la verdad, mientras se alejaban del supermercado, dejándolo atrás en el espejo retrovisor. Elena supo que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La vulnerabilidad que había sentido bajo la mirada de Miller se había recristalizado en una forma de poder que no conocía. No era el poder ruidoso de un uniforme o una placa, sino el poder silencioso de la resiliencia, la certeza de su propio valor que nadie podría arrebatarle jamás. Pensó en la ironía de la situación. Miller, el hombre que la había juzgado por su apariencia, había sido completamente ciego a la realidad de quién era ella y a quién tenía a su lado. Su prejuicio no solo había sido su arma, sino también su perdición. Él la había subestimado, y en esa subestimación había sellado su propio destino. El incidente no se borraría fácilmente. Sería un recuerdo, una historia que contarían, pero no sería una historia de victimización. Sería una historia de empoderamiento, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de injusticia, cuando el sistema parece diseñado para aplastarte, la integridad moral y la fuerza interior pueden crear una grieta en el muro. Y a veces, una grieta es todo lo que se necesita para que la luz entre. Miró el paisaje urbano pasar, los edificios y la gente, cada uno con sus propias batallas invisibles. La suya, por hoy, había terminado. No había sido una victoria fácil ni limpia, y dejaba un sabor agridulce. Pero era una victoria, al fin y al cabo. Una reafirmación de que su existencia no estaba sujeta a la aprobación de nadie. Apoyó la cabeza en la ventanilla, sintiendo la vibración del coche, y por primera vez en horas, una genuina sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de profunda y serena satisfacción. Había mirado a la cara a la intolerancia y no había parpadeado, y en el silencio del coche, junto al hombre que amaba, se sintió más que nunca invencible.